Ella casi nunca tocaba su teléfono dentro de una iglesia. Para ella, era un espacio sagrado, un lugar destinado al silencio, no a las pantallas. Pero en aquella tarde de junio, algo la impulsó a grabar. Bajo el resplandor de la custodia, después de una larga procesión eucarística, su cámara capturó lo que desafiaba cualquier explicación sencilla. Lo que están a punto de ver podría cambiar su forma de ver la Eucaristía. Hoy comenzamos con un testigo silencioso, un momento grabado y una pregunta silenciosa que resuena en cada capilla. ¿Y si la hostia estuviera viva? Quédense con nosotros, porque esta historia no les pide que crean, los invita a ver. Antes de mostrarles el video y contarles la historia completa, ¿sabían que en 2019, un estudio nacional del Centro de Investigación Pew se propuso medir lo que los católicos realmente creen sobre la Eucaristía? Los investigadores querían saber cuántos todavía creen que el pan y el vino en la misa se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, como la Iglesia siempre ha enseñado. Los resultados conmocionaron incluso a quienes realizaron la encuesta. Casi 7 de cada 10 católicos dijeron que veían la Eucaristía solo como un símbolo, un recordatorio de Jesús, pero no como su presencia viva. Solo alrededor de un tercio, apenas el 31%, dijo creer verdaderamente que Cristo mismo está presente en la hostia. Y esto nos hace preguntar, si solo una fracción cree, ¿qué haría falta para que el resto vea? Tengan eso en mente, porque lo que sucedió dentro de esta tranquila iglesia en California podría ser el tipo de señal que despierte la fe nuevamente. Aquella tarde, la iglesia estaba bañada en una calma diferente a cualquier otra. Afuera, la última luz del día se derramaba a través de los altos vitrales, pintando el suelo de mármol con suaves cintas de oro y carmesí. Adentro, el olor a incienso aún flotaba en el aire, tenue pero inconfundible, como el recuerdo de una oración que se niega a desvanecerse. La procesión eucarística por la vida había terminado solo unos momentos antes. La gente había llevado velas por las calles, orando por las madres, los padres y los no nacidos. Terminando aquí, en el altar, donde el Santísimo Sacramento estaba ahora expuesto en una resplandeciente custodia. Algunos feligreses se quedaron, arrodillados en silencio en los bancos. Sus oraciones murmuradas se mezclaban con el bajo zumbido del órgano. Era el tipo de silencio que no se sentía vacío. Se sentía vivo. Entre ellos estaba una mujer llamada María Guzmán. Para la mayoría, era simplemente otro rostro en la multitud, humilde, de voz suave, el tipo de persona que oraba en susurros y se iba sin ser notada. Pero quienes la conocían veían su fe no en palabras, sino en cómo trataba lo sagrado. Cada genuflexión, cada señal de la cruz, cada inclinación de cabeza. María tenía una regla silenciosa: nunca usaba su teléfono en la iglesia. Este era terreno santo para ella, un lugar donde las pantallas y el ruido no tenían cabida. Para ella, la iglesia era un refugio del mundo, no otro rincón de él. Esa noche, se sentó cerca del pasillo central, con las manos juntas, los ojos fijos en la custodia dorada al frente. Las velas parpadeaban suavemente, sus reflejos danzando sobre la superficie pulida del altar. Todo se sentía pacífico, casi demasiado pacífico, como si el silencio mismo estuviera esperando algo. Entonces, sin previo aviso, un pensamiento rozó su corazón. No fue ruidoso ni dramático, solo un sentimiento repentino y tranquilo. Algo le dijo que grabara. Ella dudó. Se sentía extraño, incluso irreverente. ¿Por qué sacaría su teléfono ahora? Pero el sentimiento creció, no exigente, solo insistente, como un suave susurro que se negaba a desaparecer. Cerró los ojos, respiró el aire lleno de incienso y susurró una breve oración. Mi amado Jesús, muéstrame lo que quieres que vea. En ese momento, sintió una quietud diferente a cualquiera que hubiera conocido. La duda no desapareció, pero su corazón se ablandó. Tal vez no era la curiosidad la que la llamaba. Tal vez era la fe. María buscó lentamente en su bolso, con cuidado de no llamar la atención. El leve sonido de la tela crujiendo rompió el silencio por solo un segundo. Sus dedos rozaron la superficie fría de su teléfono. Lo levantó, con las manos temblando ligeramente, y presionó grabar. La pantalla cobró vida, capturando el cálido resplandor de las velas. La lente de la cámara captó la forma dorada de la custodia en el centro del altar.
La hostia brillaba débilmente bajo las luces parpadeantes, rodeada de una quietud tan profunda que se sentía casi sagrada. Nada parecía inusual, y sin embargo, ella no podía apartar la mirada. Su corazón comenzó a acelerarse, aunque no sabía por qué. Simplemente siguió grabando, con el teléfono firme, mientras los segundos pasaban en silencio. Detrás de ella, alguien susurró una oración. Otra persona se arrodilló. El suave zumbido del aire acondicionado sonaba casi como una respiración distante. La mirada de María permaneció fija en la hostia blanca. Era tan pequeña, tan simple y, sin embargo, de alguna manera lo era todo. Durante unos momentos, no pasó nada. La luz de las velas brillaba. El incienso flotaba en suaves ondas, y su cámara continuaba grabando el misterio silencioso de la adoración. Casi dejó de filmar, casi volvió a guardar el teléfono en su bolso, y entonces algo llamó su atención. Un movimiento leve, un parpadeo sutil donde no debería haber uno. Parpadeó, inclinándose ligeramente hacia adelante, tratando de entender lo que acababa de ver. El aire parecía más pesado ahora, cargado de algo invisible. Lo que su cámara capturó en ese silencio pronto sería visto por cientos y debatido por miles. El video duraría solo segundos, pero su impacto quizás toda una vida. Y esto fue solo el comienzo. Al principio, apenas se notaba un pequeño cambio de luz a través del círculo blanco de la hostia. El enfoque de la cámara lo captó por accidente. Un pulso, una sombra, un ritmo que no debería haber estado allí. María contuvo el aliento. El aire en la capilla pareció cambiar, como si cada molécula se hubiera vuelto repentinamente para escuchar. Lo que vio después hizo que sus manos temblaran. La hostia, descansando en el centro de la custodia, parecía moverse, no de lugar, sino dentro de sí misma, como si algo vivo latiera bajo su superficie. Una luz tenue parpadeaba a través de ella, expandiéndose y contrayéndose, un movimiento lento, constante, casi como un latido del corazón. Parpadeó de nuevo. Todavía estaba allí. El brillo parecía respirar, suave y gentil con el ritmo de la vida misma. María no fue la única que lo vio. Algunas personas cercanas comenzaron a susurrar, pensando que tal vez era la luz de las velas o un truco del reflejo del marco dorado. Pero cuando miraron más de cerca, realmente miraron, sus susurros se desvanecieron en el silencio. La custodia permanecía quieta. Las velas no se habían movido. Sin embargo, dentro de la hostia, la luz parecía pulsar. Un hombre se cubrió la boca. Una mujer comenzó a llorar en silencio. El teléfono de María seguía grabando. Su mano temblaba ahora, pero no se atrevió a bajarla. Susurró solo 3 palabras, apenas audibles, sobre el suave zumbido del órgano: mi señor, vivo. El momento duró quizás 30 segundos, tal vez menos, pero el tiempo mismo pareció suspenderse. La luz dentro de la hostia se expandía hacia afuera como si un corazón invisible estuviera latiendo dentro de ella. Algunos vieron el movimiento como alas tenues. Otros dijeron que parecía un aliento, como si la Eucaristía misma inhalara y exhalara. Un feligrés mayor dijo más tarde que sentía como si el Sagrado Corazón de Jesús se estuviera revelando por un instante, vivo en el centro de la incredulidad del mundo. Y luego, tan silenciosamente como comenzó, se desvaneció. La luz se estabilizó, el movimiento se detuvo. Nada había cambiado. Y sin embargo, para los presentes, todo lo había hecho. Ahora, echemos un vistazo al video original completo que se compartió en línea. Ya pueden ver lo que parece ser un pulso sutil. Pero esperen hasta que nos acerquemos más a la Eucaristía. Cuando terminó la bendición, el pequeño grupo permaneció congelado en su lugar. Nadie habló durante varios segundos. Era como si toda la capilla tuviera miedo de respirar, miedo de perturbar la santidad que acababa de pasar por ella. María dejó de grabar y bajó su teléfono, mirando la imagen fija del altar en su pantalla. El tenue resplandor de la hostia permanecía visible en el último cuadro congelado. No entendía completamente lo que había presenciado, solo que su oración había sido respondida de una manera que nunca podría haber imaginado. Más tarde esa noche, reprodujo el video sola en casa. Cada vez, su corazón se aceleraba en el mismo momento, ese suave pulso,
ese ritmo vivo dentro del pan de vida. Lo compartió discretamente con su párroco, quien instó a la precaución y la reverencia. Y pronto, el clip corto comenzó a circular entre amigos, luego en línea, atrayendo cientos de miles de visitas. Algunos lo llamaron un milagro. Otros lo llamaron una ilusión. Pero para María, fue simplemente un momento de amor, un recordatorio de que el corazón de Cristo todavía late por un mundo que a menudo lo olvida. Ya sea sobrenatural o no, el momento impactó a todos. Esto había sucedido durante una procesión eucarística por la vida, justo fuera de un lugar donde la vida a menudo terminaba. Ahora, ante la misma Eucaristía, algo parecía vivir, latir, como si el cielo mismo estuviera susurrando, la vida es sagrada. Yo estoy aquí. El video se convirtió en un símbolo no porque probara nada, sino porque invitaba a la gente a mirar de nuevo, a ver la Eucaristía no como un símbolo, sino como una presencia viva. Y para aquellos que lo vieron, algo cambió silenciosamente. Algunos regresaron a la adoración por primera vez en años. Otros simplemente se arrodillaron un poco más en la misa, mirando la hostia con nuevos ojos. Cuando las luces se atenuaron y la congregación salió silenciosamente de la capilla, María se sentó sola unos minutos más. Su teléfono todavía estaba tibio en sus manos. En la pantalla, el mismo clip de 30 segundos que acababa de grabar, lo reprodujo una vez, luego otra vez. Cada vez, el mismo ritmo suave pulsaba dentro de la hostia, constante y vivo. No se sentía como un truco de luz. Se sentía personal. Dudó antes de compartirlo. Durante horas, se preguntó si debía mantenerlo en privado, un secreto entre ella y Dios. Pero algo dentro de ella insistía en que esto no estaba destinado a ser ocultado. No era solo suyo. Pero esta no fue la única vez que se vio algo así. Solo un mes después, casi 1000 millas al sur, en México, otra parroquia informó de una hostia que parecía latir como un corazón, presenciada por cientos, incluso por el mismo sacerdote. Y una vez más, nadie pudo explicarlo. Era tarde en la noche en México. La pequeña parroquia se encontraba tranquilamente en las afueras de un pueblo cerca de Guadalajara. Sus paredes blancas brillaban suavemente bajo la última luz de julio. Las calles afuera estaban casi vacías, y el único sonido que rompía el silencio era el repique ocasional de una campana de una capilla cercana. Adentro, la iglesia estaba tenuemente iluminada. Hileras de velas bordeaban el altar, parpadeando suavemente como 100 pequeños corazones latiendo al unísono. Era el 22 de julio de 2022, un viernes por la noche. Para entonces, la mayoría de los feligreses conocían bien al padre Carlos Spahn. No era el tipo de sacerdote que buscaba atención o grandes momentos. Era argentino, tranquilo, reflexivo y profundamente devoto. Antes de fundar la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, había estudiado bajo el famoso exorcista padre Gabriel Amort en Roma. Quienes lo conocían decían que esa formación lo había dejado cauteloso, discernidor y con los pies en la tierra. No se apresuraba a etiquetar nada como sobrenatural. Prefería el silencio al espectáculo, la verdad al ruido. Y esa noche, todo lo que pretendía hacer era lo que había hecho innumerables veces antes, exponer el Santísimo Sacramento para la adoración. Caminó lentamente por el pasillo hacia el altar, con sus vestiduras fluyendo suavemente detrás de él. Las luces de la iglesia se atenuaron a medida que las velas se convirtieron en la principal fuente de resplandor. Su luz brillaba a través del oro de la custodia. Un delicado diseño de rayos de sol descansando sobre lino blanco. El aroma del incienso quemado llenaba el aire, espeso y dulce, curvándose hacia arriba como cintas invisibles hacia el cielo. La gente se arrodilló en silencio mientras el padre Carlos comenzaba la exposición. Su voz era baja, firme y constante, cada oración resonando suavemente en el silencio. Adoremos al Señor, dijo, y la iglesia quedó completamente inmóvil. Por unos momentos, solo hubo paz, el tipo de quietud que pertenece solo a la presencia de Dios. Los ojos del sacerdote descansaron en la hostia. Era tan pequeña, tan simple, y sin embargo contenía el misterio de la eternidad. A su alrededor, las velas parpadeaban al ritmo del lento ascenso y descenso de la oración. El zumbido del ventilador de techo se mezclaba con el leve crujido de los bancos de madera mientras la gente se acomodaba en una oración más profunda. Afuera,
la noche se había asentado por completo. Una brisa cálida pasó a través de la vieja entrada de piedra, llevando el leve olor a lluvia. Rozó las llamas de las velas, haciéndolas temblar como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. El padre Carlos terminó la oración de exposición y dio unos pasos hacia la sacristía para preparar el incienso. Fue entonces cuando comenzó. Más tarde diría que comenzó silenciosamente, casi imperceptiblemente. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. La luz de las velas brillaba contra la superficie de la hostia, pero el movimiento no se desvanecía con el parpadeo de la llama. Continuaba, constante y vivo. Se congeló. Sus manos temblaban ligeramente, el incensario colgaba quieto a su lado. La hostia, el cuerpo consagrado de Cristo, parecía moverse. Al principio, fue un leve temblor. Luego, un ritmo visible. El pequeño círculo blanco dentro de la custodia parecía latir, expandiéndose y contrayéndose en un movimiento vivo y lento. Era como si un pulso corriera a través de él, suave pero inconfundible, como el latido de un corazón humano. Por un momento, el padre Carlos no dijo nada. Simplemente observó, atónito, su mente corriendo entre la razón y la reverencia. Parpadeó varias veces, pensando que podría ser una ilusión, el juego de sombras y llamas. Pero continuó, perfectamente sincronizado, perfectamente constante. La congregación comenzó a darse cuenta. Uno por uno, las cabezas se levantaron de la oración. Alguien jadeó en voz baja. Otro susurró, se está moviendo. Luego, silencio de nuevo, más profundo ahora, más pesado. La hostia palpitaba visiblemente, no al azar, sino rítmicamente, unas 80 veces por minuto. El ritmo normal de un corazón vivo. El movimiento continuó durante aproximadamente 30 segundos, lo suficiente para que varias personas sacaran sus teléfonos y lo grabaran. El padre Carlos no los detuvo. Simplemente se acercó más al altar, con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Más tarde, recordaría cómo se sintió en ese momento. Vi a la hostia latiendo como un corazón. Ritmo perfecto, no irregular, no aleatorio, perfecto. Cuando el movimiento se detuvo, la iglesia permaneció en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Era como si el cielo hubiera tocado la tierra y luego se hubiera retirado, dejando solo el eco de un latido. Ahora, echemos un vistazo al video. El padre Carlos permaneció inmóvil, aún frente al altar. No se movió, no trató de explicar lo que acababa de ver. Como dijo más tarde a los reporteros, duró menos de un minuto. Pero en ese momento, el tiempo mismo pareció detenerse. Y eso fue solo el comienzo. Durante un largo momento, el padre Carlos no se movió. La iglesia estaba en silencio, excepto por el suave crepitar de la luz de las velas y el susurro del aire moviéndose a través de la puerta abierta. Permaneció en el altar, con los ojos fijos en la hostia blanca. Algo en ella parecía diferente. La luz en su superficie, el tenue brillo que no debería haber estado allí. Pero aún así, no dijo nada. Había sido entrenado para dudar antes de declarar. En Roma, el padre Carlos había estudiado con el padre Gabriel Amort, el exorcista más renombrado de la iglesia, donde aprendió que no todo lo inexplicable era divino. Así que incluso ahora, mientras la hostia ante él parecía agitarse con vida, su primer instinto fue la precaución, no la emoción. Se volvió lentamente hacia la congregación. Docenas de ojos estaban fijos en el altar. Nadie hablaba. Nadie siquiera respiraba demasiado fuerte. La sensación de quietud sagrada se profundizó. Una mujer en la primera fila bajó su rosario y se quedó mirando. Un hombre detrás de ella se inclinó hacia adelante como si se esforzara por ver algo invisible. Es como si se estuviera moviendo, susurró alguien. El padre Carlos se acercó más. Desde donde estaba, podía verlo claramente ahora. La hostia, el cuerpo consagrado de Cristo, parecía temblar, no por el viento, no por la luz de las velas, sino desde adentro. Parpadeó, pensando que sus ojos podrían estar cansados por el resplandor, pero el movimiento continuó constante, rítmico, imposible de ignorar. No era aleatorio. Estaba ordenado. Estaba vivo.
Podía escuchar su propio corazón resonando en sus oídos mientras susurraba en voz baja: «Señor mío, ¿qué es esto?». Entonces se volvió inconfundible. La hostia comenzó a latir, una suave pulsación visible, expandiéndose y contrayéndose con el ritmo de un corazón humano. Lentamente, perfectamente, la superficie blanca se movía con un pulso que coincidía con el ritmo de la respiración misma, alrededor de 80 latidos por minuto, igual que el corazón de una persona viva en reposo. La gente jadeó. Una mujer comenzó a llorar suavemente. Otra se arrodilló apretando su pecho. Nadie gritó. Nadie corrió. No fue el terror lo que llenó la iglesia. Fue la reverencia. El aire mismo se sentía pesado, cargado de algo santo e invisible. Un hombre levantó su teléfono, dudó y luego presionó grabar. Otro lo siguió. Aún así, el padre Carlos no habló. Solo observó, congelado entre el asombro y la incredulidad, con las manos temblando ligeramente a sus costados. Más tarde, diría que el momento duró entre 20 y 30 segundos, lo suficiente para que todos los presentes entendieran que estaban presenciando algo extraordinario. Pero lo suficientemente corto como para que se desvaneciera antes de que pudiera formarse cualquier explicación. Terminó tan repentinamente como comenzó. La hostia se quedó quieta de nuevo, perfectamente quieta, pero nadie se movió. La iglesia permaneció en absoluto silencio. Incluso cuando el latido se detuvo, la sensación de vida no lo hizo. La gente continuó mirando como si esperara que comenzara de nuevo. Algunos lloraban en silencio. Otros presionaban sus rostros entre sus manos en oración. El padre Carlos finalmente se volvió hacia la congregación. Su expresión era tranquila, pero pálida, la mirada de un hombre de pie entre dos realidades, la fe y el misterio. Levantó la mano suavemente. «Oremos», dijo en voz baja. Nadie discutió. Cada cabeza se inclinó instantáneamente. Durante varios minutos, dirigió oraciones de acción de gracias y silencio. No sonaba música. Nadie se movía. Solo el tenue zumbido del aire y el crepitar de las llamas de las velas llenaban el espacio. Cuando terminaron las oraciones, el padre Carlos se acercó cuidadosamente al altar nuevamente. Se inclinó profundamente ante el Santísimo Sacramento. Luego, con reverencia, cubrió la custodia con el velo de lino blanco, tal como siempre lo hacía. El milagro, si eso fue lo que era, había pasado. Pero su eco permaneció. Solo después de la bendición comenzaron los susurros. La gente se acercó a él, todavía temblando, tratando de dar sentido a lo que habían visto. Algunos le mostraron las pantallas de sus teléfonos. Todos los videos capturaron lo mismo, la pequeña hostia blanca latiendo con luz, viva con un ritmo que no podía explicarse. El padre Carlos tomó los teléfonos con cuidado, pidiendo que las grabaciones permanecieran intactas. Sin filtros, sin edición, sin cambios de sonido. Les dijo en voz baja: «Si esto es de Dios, Él no necesita nuestra ayuda para darlo a conocer». Los fieles asintieron, con lágrimas aún brillando en sus ojos. Esa noche, después de que la iglesia se vació, el padre Carlos se sentó solo en la sacristía, con la cabeza entre las manos, escribiendo notas en un pequeño diario, fechas, detalles, testigos, duración. Cada hecho que pudiera recordar. No buscaba pruebas. Estaba registrando la memoria, preservando la verdad. Luego cerró el cuaderno y susurró una oración: «Si fuiste tú, Señor, que esto lleve los corazones de regreso a ti». Lo que sucedió en esa pequeña iglesia cerca de Guadalajara pronto se extendería mucho más allá de sus muros. Pero en ese momento, para quienes lo vieron, no era una historia. Era un encuentro breve, silencioso e imposiblemente vivo. Cuando las últimas oraciones se desvanecieron y la última vela se apagó, una quietud colgó en el aire que las palabras nunca podrían contener. Por unos momentos, nadie dejó su banco. Era como si el aire mismo en la iglesia se hubiera espesado, cargado de algo invisible pero inconfundiblemente santo. Luego, uno por uno, los feligreses se levantaron en silencio. Se movieron lenta y reverentemente, algunos persignándose al pasar por el altar, otros susurrando pequeñas oraciones de gratitud. El murmullo de las voces era apenas más fuerte que la respiración. El padre Carlos se quedó atrás.
Permaneció en el altar por un largo rato, con la cabeza inclinada, los dedos entrelazados, sus ojos aún fijos en la hostia ahora inmóvil. Las velas arrojaban suaves halos de oro alrededor de la custodia. Todavía podía ver en su mente ese sutil pulso rítmico. Susurró casi para sí mismo, el corazón de Cristo latiendo con amor por el hombre. No fue una declaración, ni siquiera una conclusión, solo una verdad silenciosa que había echado raíces en algún lugar profundo dentro de él. Antes de que alguien se fuera, el padre Carlos pidió cuidadosamente a quienes habían grabado el evento que se reunieran con él en la sacristía. Unos pocos se adelantaron, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, cada uno todavía sosteniendo sus teléfonos como frágiles reliquias. Les agradeció su reverencia y les pidió una sola promesa. Por favor, no alteren estos videos. No agreguen música, filtros ni texto. Déjenlos permanecer como están. Si esto fue de Dios, hablará por sí mismo. Todos estuvieron de acuerdo. Una mujer, con las manos temblorosas, simplemente dijo, Padre, estaba vivo. Él asintió pero no dijo nada más. Incluso en ese momento, el escéptico entrenado en él se mantuvo cuidadoso. Había visto engaños, emoción, incluso histeria. Pero esto había sido algo más, algo tranquilo, ordenado y profundamente pacífico. Archivó los archivos, hizo duplicados y anotó la hora. 9:12 de la noche. Luego otra vez, 9:41 de la noche, el segundo momento, más corto, visto solo por unos pocos. Registró todo con la misma precisión que usaría para un exorcismo o una confesión. La verdad, después de todo, exigía documentación. Esa misma noche, se desarrolló otro evento, uno que ninguna cámara capturaría jamás. Una mujer que había estado presente se acercó para comulgar. Había venido a la adoración por curiosidad, no por devoción. Su fe se había debilitado con los años. Cuando el padre Carlos colocó la hostia consagrada sobre su lengua, cerró los ojos y entonces lo sintió. Una suave pulsación dentro de su boca, tenue pero real, latiendo al ritmo de su propio corazón. Sobresaltada, abrió los ojos, jadeando en voz baja. Por un instante, pensó que era imaginación, nervios o emoción. Pero el pulso continuó, suave, cálido, vivo. Cuando regresó a su banco, comenzó a llorar, no por miedo, sino por reconocimiento. Algo en su corazón se abrió como si el amor de Cristo, del que había dudado durante tanto tiempo, ahora le estuviera alcanzando de la manera más íntima posible. Más tarde esa noche, le contó al padre Carlos lo que había sucedido. Él escuchó en silencio, con las manos juntas, y luego dijo solo, el mismo Señor que apareció ante nosotros deseó habitar dentro de ti. A partir de ese momento, ella cambió. Quienes la conocían dijeron que su fe se profundizó de la noche a la mañana. Regresó a los sacramentos, comenzó a ser voluntaria en la parroquia y habló de esa noche solo cuando se le preguntaba. La noticia del fenómeno se extendió rápidamente. Primero a través de susurros, luego a través del mundo digital. Los clips cortos, sin alterar como se prometió, comenzaron a circular a través de grupos de mensajería, luego en páginas de redes sociales. En cuestión de días, miles los habían visto. A fin de mes, habían llegado a cientos de miles. Pero en la parroquia misma, no hubo caos, ni espectáculo. Los fieles continuaron viniendo a la adoración como antes, arrodillándose ante la misma custodia, contemplando la misma pequeña hostia blanca. Para ellos, la creencia no dependía del movimiento o los milagros. Había sido reafirmada por una sola verdad, que Cristo estaba verdaderamente allí, latiendo con amor, ya fuera visto o no. El padre Carlos, siempre cauteloso, continuó su ministerio en silencio. Cuando los reporteros comenzaron a llamar, dio la misma respuesta mesurada. No estoy diciendo que esto sea un milagro oficial. No tengo la autoridad, pero puedo decir que lo que vi fue el corazón de Cristo latiendo con amor por la humanidad. Repitió esa frase a menudo, casi como una oración. No era una prueba lo que quería. Era reverencia. Y a medida que el video se extendía más allá de México, más allá del idioma y las fronteras, las personas que lo veían sentían que algo se movía dentro de ellas también. Para algunos, reavivó la fe. Para otros, planteó preguntas.
Pero en ambos, despertó un solo pensamiento: si su corazón todavía late, tal vez nuestros propios corazones también puedan hacerlo. La noche en Guadalajara había terminado, pero su eco viajó lejos en la quietud de las capillas de adoración en todo el mundo. Muchos de los que vieron el video ahora se arrodillan un poco más, miran un poco más de cerca y susurran suavemente: Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. En los días que siguieron, el padre Carlos Spán siguió regresando a la pequeña parroquia cerca de Guadalajara, ofreciendo misa y adoración como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No habló de la hostia que latía en sus homilías. Tampoco permitió que la especulación eclipsara la oración. Pero quienes lo veían notaron que se detenía un poco más ante el Santísimo Sacramento. Ahora su genuflexión era más lenta, su mirada más profunda, como si estuviera mirando no a un símbolo, sino a algo verdaderamente vivo. En privado, reflexionó sobre el misterio. En un cuaderno simple en su escritorio, escribió una sola línea: el corazón de Cristo todavía late entre nosotros. No lo escribió como una declaración, más como una meditación. Para él, la fe no requería pruebas. Sin embargo, cuando el cielo da una señal, los fieles deben responder con humildad, no con ruido. En entrevistas, el padre Carlos explicó que fue entrenado para investigar, no para exagerar. Su formación bajo el padre Gabriel Amort le había enseñado que lo sobrenatural a menudo llega en silencio, oculto tras la sencillez, nunca contradiciendo la razón, sino trascendiéndola suavemente. No estoy diciendo que esto sea un milagro, le dijo a un periodista. No tengo esa autoridad, pero en lo que vi, reconocí el corazón de Cristo latiendo con amor, incluso cuando tantos corazones se han enfriado. Sus palabras hicieron eco de lo que innumerables santos habían dicho durante siglos: que la Eucaristía es la presencia viva de Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y que cada hostia consagrada, ya sea que sangre, lata o permanezca quieta, contiene la plenitud de su amor. La precaución de la Iglesia. En cuestión de días, la historia llegó a la Arquidiócesis de Guadalajara. Los reporteros comenzaron a llamar. Los peregrinos comenzaron a visitar y los rumores se extendieron más rápido que los hechos. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, abordó el asunto con tranquila autoridad. Hablando a la prensa, confirmó que aún no se había presentado ningún informe oficial y que, si llegaba uno, la diócesis comenzaría el cuidadoso proceso de investigación. Recordó a los fieles algo esencial, algo que tanto creyentes como escépticos habían olvidado en medio de los videos virales y los debates. Para la Iglesia, en cada Eucaristía que se celebra, Jesús se hace real y verdaderamente presente en el pan y el vino consagrados, ya sea que sangre, que lata o que permanezca quieto. Sus palabras devolvieron la historia a su centro. El misterio de la fe no se limita a signos extraordinarios. Se encuentra en el milagro silencioso y ordinario que ocurre en cada altar todos los días en todo el mundo. El padre Carlos estuvo completamente de acuerdo. Cuando se le preguntó si el evento había cambiado su fe, sonrió suavemente y dijo: no me hizo creer más. Me hizo recordar. A medida que pasaban las semanas, los videos continuaron circulando en línea, vistos por millones, analizados por escépticos, atesorados por creyentes. Algunos vieron solo un truco de luz. Otros vieron el pulso de la eternidad rompiendo a través del tiempo. Pero para aquellos que habían estado allí, para los feligreses que se arrodillaron esa noche y no escucharon nada más que su propia respiración, mientras la hostia se movía ante ellos, el evento no se trataba de pruebas. Se trataba de presencia. Hablaron del silencio, la calidez, la unidad que sentían, como si cada latido del corazón en la iglesia se hubiera sincronizado con algo más grande. Y en esa unidad, sintieron paz. El padre Carlos diría más tarde que cree que la señal no vino para asombrar, sino para despertar. Quizás el Señor nos permitió ver su corazón, dijo, porque muchos han olvidado que todavía está latiendo. Habló no de ira, sino de misericordia. La misma misericordia que llama a los pecadores a casa, que transforma la duda en reverencia. En esa pequeña iglesia mexicana, el tiempo se había detenido durante medio minuto, 30 segundos de intimidad divina. Pero su eco aún viaja, agitando corazones mucho más allá de Guadalajara. 2 meses antes, en otra iglesia lejana, una mujer en California había grabado una hostia que parecía parpadear con luz,
un pulso silencioso como un aliento. Ahora en México, el mismo misterio se había desarrollado nuevamente. El mismo ritmo, el mismo amor, el mismo mensaje. Dos naciones, dos momentos, un corazón latiendo. La historia de la Eucaristía no es nueva. Siempre ha sido la historia de Dios que elige permanecer oculto, silencioso, pero vivo. Y a veces, cuando la fe se enfría, Él permite que el silencio se mueva, lata, respire, para recordarle al mundo que Él todavía está aquí. La luz se desvanece, las velas se consumen. Y en la quietud del altar, en el pan que ya no es pan, el corazón de Cristo continúa latiendo, invisible pero eterno.